Solo es cuestión de tiempo y todos estaremos allá con el Señor. Mientras, tienen que aguantarme aquí como su pastor. La semana pasada, hermanos, yo sí me excedí un poco de tiempo, pero me cobré varias que ya me debían ustedes, ¿verdad? Algunos que llegan tarde y así. Entonces yo voy apuntando los minutos y después me los cobro. No es cierto. Hoy vamos a ver, hermanos, esta es la cuarta enseñanza. La primera no se grabó, se perdió. Voy a tener que predicarla en mi oficina yo solo ahí para poder subir el audio. Pero esta es la cuarta. Estamos hablando sobre la preeminencia de Cristo. Y ya vimos que Cristo debe ser primero en nuestro corazón, primero en nuestra familia. Y hoy vamos a ver sobre la preeminencia de Cristo primero en tus finanzas. Y vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Recuerdo, hermano Arturo, cuando oraba por las ofrendas, siempre mencionaba este versículo en sus oraciones, ¿verdad? Cada uno. Y luego les decía, hermanos, y con esa voz que tenía, ¿verdad? Hermanos, y hasta subía el volumen. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí dice, 2 Corintios 9:7. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos listos? Dice la Escritura, cada uno de, todos juntos, otra vez. 1, 2, 3. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Señor, por su provisión que usted nos da cada día, Señor. Y ahora pedimos, Padre, que nos hable con su palabra, que podamos nosotros, Señor, darle, Señor, la preeminencia en nuestras finanzas. Sabemos, Señor, que usted es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero también, Señor, usted nos pide que nosotros demos para su obra. Bendiga, Señor, este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. No quiero entrar en muchos detalles porque si no me voy a alargar, hermanos, muchísimo tiempo. Pero hay un conflicto, hermanos, y ahorita vamos a aclarar ese conflicto sobre el diezmo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos dicen que el diezmo ya no aplica en el Nuevo Testamento porque eso era de la ley y eso era del Antiguo Testamento. Y sí, en el Antiguo Testamento el diezmo fue como una obligación para el pueblo de Israel para mantener el ministerio de los levitas y de los sacerdotes. Y eso, hermanos, está bien, pero la obra de Dios no se terminó. La obra de Dios sigue avanzando. Y la manera que Dios financió su obra en el Antiguo Testamento es la misma manera que Dios hace para financiar su obra en el Nuevo Testamento. Muchos argumentan acerca del diezmo que dicen es que Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero el diezmo en el Antiguo Testamento nunca pretendió pagar por los pecados del pueblo de Israel. Lo que simulaba, ¿verdad? Porque era una figura solamente que pagaba por los pecados del pueblo, eran la sangre de los sacrificios. Ellos tenían que derramar la sangre, el sacrificio que hacía el sumo sacerdote una vez cada año. Él entraba con sangre al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio para que Dios perdonara el pecado del pueblo de ese año. No eran sus ofrendas las que pagaban sus pecados. Las ofrendas mantenían el ministerio de Dios en el tabernáculo y después en el templo. Las ofrendas también fueron impuestas Dios a los israelitas, los diezmos, por la razón de que Dios les había dado la tierra por heredad y les repartió a cada tribu una parte, pero no le dio nada a la tribu de Leví. Dios tomó a la tribu de Leví para sí y lo puso en el ministerio del tabernáculo, de las ofrendas, de los sacrificios. Tomó a la familia de Aarón para que ellos fueran los sacerdotes, y todos los demás tribus tenían sus propiedades, sus tierras, producían y tenían que traer el 10% de todo lo que producían los demás para que hubiera alimento en la casa de Dios, en el templo, para que los sacerdotes y levitas, ellos pudieran tener
sustento. Ahora, en el Nuevo Testamento, y ahorita voy a decirles, hermano, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios pide o busca la misma cosa de los que dan. Y este versículo lo encierra y lo engloba todo. Cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón. Ahora, si tú tienes tiempo, puedes ir ahí mismo en Facebook, en la iglesia, en la página de la iglesia. Ahí está, o en sermón audio, puedes buscar el mensaje de primero en tu corazón. Si Dios está primero en nuestro corazón, hermanos, este mensaje va a ser algo fácil de digerir. Pero si Cristo no está en primer lugar en nuestro corazón, este mensaje va a ser algo difícil de digerir para algunos. Porque el asunto de dar a la obra de Dios siempre es delicado, ¿verdad? Siempre cuando se trata de sacrificar algo de nuestra parte, que no es un sacrificio. Ahora, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto habla de algo anticipado, no con tristeza. No damos a Dios, hermanos, con esa actitud ay, es que yo necesito más, y por qué voy a dar a Dios, ni por necesidad. Pero Dios ama ¿a quién? ¿Cuál es la actitud, hermanos, que tenemos que tener todos los cristianos cada vez que ponemos recursos a la obra de Dios? Dice la Biblia, Dios ama al dador que alegre. Todos, hermanos, nos alegramos cuando nos dan, ¿verdad que sí? Un cumpleaños. Llegan gente con regalos, ¿verdad? Tus familiares, y te dan, y eso es alegre, ¿verdad? Cuando te dan algo. Pero cuando damos algo, ¿verdad? Y luego aquí de repente hay una rachita de cumpleaños. Y nos invitan, híjole, este sábado a este, el otro al otro, y el lunes a este, y híjole, a tanto regalo, comprarle a tanto niño, ¿verdad? Y no quiero ir a un cumpleaños sin regalo, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen, ahí te lo debo, ¿verdad? Algunos varios que me deben algunos regalos de mi cumpleaños. También los tengo apuntados ahí. Porque, hermanos, yo sé que a veces el dar estamos limitados. Por eso dice la Biblia, como propuso en su corazón. Obviamente te vas a proponer de acuerdo a lo que tú tienes, no a lo que no tienes. Y ahorita vamos a ver eso. La preeminencia, como hemos venido diciendo, hermanos, es la superioridad, la ventaja o privilegio del que goza alguien sobre otra persona o cosa. Describe la posición de quien destaca, sobresale o tiene mayor importancia y autoridad. La preeminencia es ocupar el primer lugar o tener una posición de liderazgo y autoridad sobre los demás. Algunos sinónimos que hemos visto: supremacía, preponderancia, predominio, primacía, privilegio, ventaja, entre otras más. Entonces, Cristo, hermanos, debe tener la preeminencia no solo en nuestro corazón, pero también en nuestra familia, como lo vimos la semana pasada, pero también, hermanos, en nuestras finanzas. La preeminencia, el primer lugar en nuestras finanzas. Como dije ahorita, el primer mensaje de esta serie es primero en tu corazón. Entonces, si tienes problemas con este mensaje que vamos a predicar hoy, debes escuchar de nuevo el primero, ya que el dar de tus finanzas al Señor es un asunto del corazón. Cuando Dios es primero en tu corazón, como vimos antes, esto es guardar sus mandamientos. El que ama al Señor guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y si te es gravoso poner a Dios en tus finanzas en primer lugar, está muy atento a este mensaje, el cual tiene el propósito de incitar a tu corazón a participar de esta gracia. El propósito de este mensaje es explicar la manera de Dios de financiar su obra. Entonces, vamos a leer algunas porciones y no voy a dar muchas explicaciones, porque esas mismas porciones ya dan las explicaciones. Entonces, vamos primero al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento para entender este asunto. Hay muchas iglesias que tratan de el asunto del diezmo, hermanos, hacerlo mínimo,
No tanto porque estén en contra, bueno, sí están en contra del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque no quieren el 10%. ¿Qué quieren muchas iglesias? ¿Cuál? ¿Verdad que sí? Quieren más. Hermano Betito, ¿en qué se vino de allá, de Texas? ¿Viene en la Tacoma? Híjola. Bueno, es que Dios me había dado una revelación. Está la otra Tacoma fea que dejó de verdad ahí toda, comparado con la nueva. Sí, pero esa está muy bonita. No, entonces no. A ver, ¿quién más? ¿En qué vino usted, hermana Rocío? Híjole. Ese tipo de falsos profetas quieren quitarle todo a los cristianos. Han quitado propiedades, casas, han quitado joyas. ¿Cómo? Vehículos. ¿Cómo? Terrenos. Como aquel, ¿verdad? Aquel video que les comenté la otra vez. Era la primera vez que iba a la iglesia el pobre. Y le quitaron su terreno. Porque Dios le había revelado a él, al pastor, y ni siquiera era el pastor, era un predicador invitado. El pastor estaba sentado ahí. Y él dijo, ahí tenía ese hombre acá, y le dijo, a ver, Dios me dijo anoche que si tú das tu terreno a la obra de Dios, que Dios te va a dar más de lo que tú estás dando. Y manipulan a las personas mentalmente, hermanos, y emocionalmente, prometiéndoles más, y eso los genera, y eso los lleva a la codicia, porque si yo doy al Señor 1 centavo, el Señor me dará 2, como dice aquel corito. Y esa no es la manera que Dios hace, hermanos, para pedirnos algo. Dios nos dice en Eclesiastés que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Para que disfrute su casita, para que disfrute su carrito, para que disfrute su familia, para que disfrute su sala nueva que tiene, su comer. ¿Sí me explico, hermanos? Dios le da en abundancia a sus hijos para que usted disfrute la vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, muchas promesas. Una de las promesas que Dios da a nosotros es: no te preocupes qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Entonces Dios va a proveerte absolutamente todo. Porque Dios nos ama, hermanos. Dios, cuando nos pide algo, no nos pide que le demos todo lo que tenemos. Él simplemente nos dice: quiero ver cómo está tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Él no está mirando tus cosas materiales, Él no está mirando lo que posees, Él está mirando ¿qué cosa, hermano? Tu corazón. Así que aquellos hombres que dieron mucho en el altar de las ofrendas, que Jesús estaba mirando y le dijo a sus discípulos: miren, ese hombre dieron de los que les sobraba y mucho, pero esta viuda pobre dio todo su sustento. Dios no está mirando las cosas que tú das o lo que das, Dios está mirando tu corazón. Por eso dice Dios que Dios ama al dador alegre, un corazón alegre. Dice en Éxodo 12, voy a leer el pasaje, Éxodo 12, 35, ¿sí está ahí? Dice la Biblia: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ahora, esto que los israelitas hicieron, hermanos, de pedirle alhajas, oro, vestidos a los egipcios, fue un mandamiento de Dios. Dios le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo que vaya con su vecino y le pida oro, plata, vestidos. Pero ¿por qué razón Dios les dio este mandamiento? Bueno, cuando ellos llegaron a Egipto, cuando José estaba vivo, puso a su pueblo en Gosén, una ciudad de pastoreo. Y ahí prosperaron. Cuando murió José y se levantó un faraón que no conocía a José, comenzó a poner leyes duras contra los israelitas. Tanto, hermanos, que los esclavizaron. Los obligaban a hacer trabajos muy pesados. Entonces, eran esclavos en Egipto, hermanos, durante 450 años. Durante ese tiempo no recibieron salario. Y Dios, hermanos, Él no es injusto. Y Él les va a dar el salario que ellos, lo que era justo.
Entonces cuando ellos iban a salir de Egipto, Dios le dijo, espérense, vamos por la paga. Vayan con sus vecinos, pidan todo lo que puedan, y les dieron cuanto pedían. Así Israel salió de Egipto con grande riqueza. Ahora, si tú conoces la historia, Israel va hacia la tierra prometida, pero va llegando a diferentes lugares donde, ¿cuáles eran los problemas que tenían, hermanos? A veces no había qué comer, a veces no había. ¿Cuáles eran las quejas más comunes de los israelitas hacia Moisés y hacia Dios? Comida y bebida. Oye, pero traen oro, pero traen plata, traen alhajas, traen todo, riquezas. ¿Pero de qué sirven si Dios no bendice a su pueblo con comida, con bebida y con vestido? ¿Sabes cómo bendijo Dios a su pueblo? Les mandó maná del cielo para que comieran. ¿Sabes cómo los bendijo? Les dio agua de la roca para que bebieran. Dice la Biblia que sus sandalias no se envejecieron ni sus vestidos, porque Dios preservó aún su ropa mientras estuvieron en el desierto. Nunca les faltó la comida ni la bebida, aunque eran las quejas del pueblo de Israel. Porque Dios promete, no te preocupes, ¿qué comeremos, qué beberemos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas. No te preocupes, ¿qué comeremos, qué beberemos? Entonces, ¿para qué quieren oro y plata si no hay tiendas en el desierto? No hay Oxxos para llegar por un refresco. No hay ni siquiera para ir a comprar un pollo. ¿Sí recuerdas que tenían ganas de comer carne? Y que Dios les mandó codornices y comieron hasta que les salía la carne por las narices, hermano. Y Dios castigó a su pueblo ahí por codiciar. Cuando les mandó el maná, les puso instrucciones. Coman lo que corresponde a su familia. Y en el día de reposo van a tomar doble porción. Lo que comes en un día y lo que comes en otro día. Pero había algunos hermanos que eran incrédulos y agarraban más de lo que podían comer, pensando tal vez, ¿y si mañana ya no hay maná? Poniendo dudas a la promesa de Dios. ¿Qué pasó con aquellos que agarraban de más? Se les podría. ¿Sí? Se les engusanaba. Y eso, hermanos, nos enseña a nosotros que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y cuando nosotros acaparamos y nos quedamos así, eso no va a ser bendecido. ¿Ok? Mire, la Biblia nos dice en muchos pasajes, pero uno de ellos dice que al rico no le hace dormir su riqueza. A nosotros no nos hace dormir nuestra pobreza, ¿verdad? Tenemos hambre y nos da dolor de estómago porque no cené ese día, ¿verdad? Y pobrecito de mí. Pero hay otros que su riqueza no les hace dormir, ¿verdad? Están preocupados porque, hermanos, si se meten a robar a su casa, ¿cómo se va a encontrar usted después cuando llegue? Mire, véalo como una oportunidad para renovar su casa. Muebles nuevos, hermana Aide. Si le roban todo, pues dígale a su esposo, ¿no? Pues una estufa nueva, un refrigerador nuevo. Hermanos, esta riqueza tenía un propósito. Vamos ahí mismo en Éxodo 25. Éxodo 25. ¿Alguien de ustedes sabe cuándo va a morir? ¿No? ¿Puede ser este día? ¿Sí? O en 10 años o en 50 años, no sabemos. Cuando ese día llegue, ¿qué va a pasar con su Tacoma? Podemos subir su cajón allá atrás, ¿verdad? Y llevarlo, pero no se puede llevar la Tacoma al cielo. ¿Qué va a pasar con su casa? Usted, obviamente su familia, aunque ya el gobierno está planeando quitarle, ¿verdad?, a los herederos, quitarles una porción de la herencia, pero sus hijos, sus nietos si usted dejó herencia, ¿verdad?, van a disfrutar de eso. Pero usted, lo que usted ganó, no se va a llevar absolutamente nada. Entonces, el propósito por el cual Dios nos bendice, hermanos, aquí en la tierra, no es, hermanos, porque vamos a llevarnos riquezas. Los faraones antes, hermanos, ellos eran enterrados con riquezas.
¿sí? Los embalsamaban y luego los ponían con oro. Por ahí no sé dónde escuché la referencia que incrustaban sus ¿cómo se llaman? Sus órganos en frascos con piedras preciosas. Imagínense sus riñones ahí con diamantes, ¿verdad? Ahí incrustados ahí en su tumba. Eso no tiene ningún propósito terrenal. Todo el oro, la plata y las piedras preciosas se quedarán aquí en la tierra. Ahora dice en Éxodo 25, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen, ¿qué dice enseguida, hermano? Para mí, ofrenda. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis. Muchos decimos, y es correcto, Dios no necesita recursos materiales. Dios no necesita dinero. Dios no necesita oro, plata. Él es dueño de todo. Él dijo, mío es el oro y mía es la plata. Inclusive Él dijo, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es toda bestia del campo. Dios es el dueño de todo, hermanos. Ahora, pero cuando Él dice, Moisés, dile al pueblo que tomen ofrenda para mí, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Esas ofrendas van a llegar al cielo, hermanos, físicamente? No, se refiere, hermano, cuando dice a mí, está hablando de sus asuntos, está hablando de su obra, no está hablando, hermanos, de su persona, como si nuestras ofrendas le beneficiaran a Dios, sino por el contrario, nuestras ofrendas nos benefician a nosotros mismos. Pero la obra de Dios va a ser financiada, en este caso el tabernáculo de reunión, por medio de las ofrendas del pueblo de Israel. Dice, si leamos el versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿de qué, hermanos? ¿Y de qué más? De corazón tomaréis mi ofrenda. No solamente, hermanos, después se instituye el diezmo y algunas ofrendas como mandamientos en la ley, pero desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma cosa. Cada uno dé como propuso en su corazón. Todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuál era el propósito que Dios le dijo? Vayan y pídanle a los vecinos egipcios oro, plata y todo eso. Bueno, cuando ellos salieron con grande riqueza, ahora Dios dice, quiero que construyan un tabernáculo, quiero que traigan para mí ofrenda, oro, plata, azul, púrpura, carmesí, pieles de tejones, etc. Todo eso, ¿para qué? Para el alumbrado, para esto, para el efod. El efod era lo que traía aquí el pectoral. El sumo sacerdote traía piedras engastadas ahí, o sí, que están ahí incrustadas, piedras de ónice y de otras piedras. 12 de ellas fueron puestas ahí, que representan a las 12 tribus de Israel. Es decir, toda esta ofrenda era para construir el tabernáculo. Imagínense este edificio como el tabernáculo. No eran de materiales de ladrillos, de bloc, de cemento, eran de madera, cubiertas de oro, se me fue la palabra, de bronce. Y luego eran las cubiertas de telas, de tejones, pieles de tejones, teñidas de rojo, entre otras cosas, para las vestimentas de los sacerdotes, ¿sí? Los vestidos de los sacerdotes, la mitra, todo lo que ellos usaban, algunas partes de oro, de piedras preciosas, para el alumbrado, aceite, etc. Todo era para la obra de Dios. Después, cuando ellos llegaron a la tierra prometida y se establecieron ahí, y Dios repartió las tierras y comenzaron a producir, hermanos, la agricultura, ellos tenían que traer ofrendas para que hubiera alimento para los sacerdotes y para los levitas. Éxodo 35. Ya vamos a la mitad, hermanos. Éxodo 35. ¿Sí estamos ahí? Versículo 20, dice la Biblia, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés,
Y vino todo varón a quien su corazón, ¿qué dice? Estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, la traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda, ¿qué? Una y otra vez se dice voluntaria de corazón, voluntaria de corazón. Cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestra voluntad. Y Él no está pidiendo, tráiganme todo lo que tienen. Él dijo, tráiganme estos materiales. Ahora, las joyas no eran para que los sacerdotes trajeran los anillos y las cadenas y todo eso. Ellos tomaban el oro, lo derretían para hacer todas las cosas. El tabernáculo tenía utensilios de oro, eran de madera, cubiertos de oro. Todo ese oro era para ese propósito, y la plata y el bronce, el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, de ahí salió el bronce. No tuvieron que, ¿verdad?, estar ahí orando los israelitas, Señor, pues provee un altar, provee un tabernáculo. No, el Señor dijo, ustedes tienen los materiales para proveerlo. Yo les pido que traigan de voluntad, de su corazón, estas cosas, para que haya lo suficiente. Capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y ¿qué más? Y sobraba. Cuando hay voluntad, hermanos, y un buen corazón para dar, hay lo suficiente para la obra de Dios. Cuando una iglesia batalla financieramente es porque probablemente los cristianos batallan en su corazón. Hay iglesias, hermanos, que son pequeñas en número, pero son ricas, hermanos, en cuestión de dar. Hay iglesias que no pueden sostener a su propio pastor, tal vez porque son pocos o tal vez porque son codos. ¿Sí? Sí, saben, esa palabra es hebrea. No dan. Y hay pastores que tienen que trabajar en la obra, hay misioneros que tienen que trabajar, hermanos, un turno en una empresa o hacer otra cosa para poder sostenerse. Porque tal vez la obra donde están no tiene la capacidad para sostener esa obra, y es la razón por la cual nosotros enviamos ofrendas misioneras, para que el misionero que está en otros países, muchos de esos países no les permiten trabajar, hermanos, porque no le van a quitar el lugar a otro ciudadano de ese país. Hay otros países donde tiene que entrar un misionero con algún oficio para beneficiar al pueblo, a la nación. Por ejemplo, los que están en Tailandia, el misionero Abel Gallardo, ellos dan clases de inglés, dan clases de música en las escuelas, y de esa manera ellos pueden estar en el país y les permiten hacer la obra misionera. Hay otro que está, no recuerdo en dónde, en Indonesia. Él es de Guatemala, y él tiene conocimientos del café y todo eso, y él va y ayuda a los cafeteros allá en Indonesia no sé qué hace, ¿verdad? Pero va y les enseña cómo cultivar y todo eso, mientras hace la obra del ministerio, pero no reciben salario.
¿Cómo pues se sostienen esos misioneros? Con las ofrendas que nosotros recogemos aquí, y de la otra iglesia, y de la otra, y de tantas iglesias que tienen contacto con este misionero, y todos ponemos nuestro granito de arena y enviamos nuestras ofrendas para que ese misionero predique el evangelio en ese país. Dios siempre ha financiado su obra así. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios. Capítulo 8. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a ir leyendo algunas porciones. Quiero que usted note las palabras que se utilizan. Dice 8:1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dar es un privilegio, hermanos. ¿Ok? Si usted lo ve como una obligación, como que tengo que dar, es porque algo no está bien en su corazón. Porque dar es un privilegio. El Señor nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Entonces, dice el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, escuche esto, sino que así mismo se dieron. ¿Qué dice la siguiente palabra? Primera, esa es la preeminencia de Cristo. Primero se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 9: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto, ¿qué dice, hermanos? Esto te conviene a ti. Versículo 11: Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. ¿Conforme a qué, hermanos? A lo que tenéis. Yo quisiera dar $1 millón a la obra misionera. ¿Cuántos misioneros pudiéramos apoyar? Pero no tengo $1 millón. Voy a dar conforme a qué? A lo que tengo. Dios no te está poniendo una carga, hermanos. Dios te está poniendo solamente en la disposición en el corazón. Versículo 12: Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según qué. Pero ¿qué es lo que tiene que ver primero, hermanos? La voluntad. ¿Qué es lo que Dios pedía a los israelitas? Su voluntad de corazón. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros? Nuestra voluntad, nuestro corazón. Independientemente de lo que tengas. En otras iglesias les importa un comino la voluntad y el corazón. Les importa lo que tienes. Dios no está diciendo eso. Ahora sigamos leyendo, versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, no ganamos almas, no testificamos de Cristo, no estamos trayendo gente a la iglesia, no estamos predicando el evangelio, pero usted está dando ofrendas misioneras. La abundancia suya está supliendo la necesidad del misionero, y la abundancia del misionero en ganar almas, comenzar iglesias en otros países, está supliendo la necesidad que suya, o la escasez suya. No sé si me explico. Yo doy para que ellos vayan, o si usted quiere ir, también es otra opción, y nosotros damos para que usted vaya. Capítulo 9, versículo 1: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco, ¿qué dice, hermanos? Vuestra buena voluntad. No dice conozco sus trabajos, lo que tienen, no, conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo dice, yo me glorío de que ustedes tienen buena voluntad. Lo he dicho en otras iglesias, la iglesia en Corinto está preparada. Ellos hablaron y tienen una ofrenda para enviarla a los necesitados. Versículo 6: Por esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también
segará. Dios no está diciendo, si no das te va a ir mal, si das te va a ir bien. Está diciendo, conforme a lo que hagas, van a ser los resultados. El que da escasamente, ¿cómo van a ser los resultados? Escasos. Y no solo aplica al dador, pero aplica también muchas veces en la obra. Hay iglesias, hermanos, que pudieran sostener a su pastor y no lo están haciendo porque no tienen buena voluntad. Tienen dinero, tienen riquezas, lo que no tienen es un corazón para dar. Y ese pastor tiene que trabajar, tiene que hacer otra obra. Y uno dice, bueno, pues los pastores que también se vayan a trabajar. Hermanos, si tú hicieras el trabajo de un pastor por un mes, ganando lo que gana el pastor en un mes, entenderías por qué los pastores deben ser sostenidos por sus iglesias. Y ahorita vamos a ver lo que dice el Señor respecto a eso. Lo que tiene que haber, hermanos, es voluntad de corazón. Entonces, el trabajo de un pastor, de un misionero, de un siervo de Dios, hermanos, no debe ser, hermanos, rebajado como si el suyo fuera mucho más importante que lo que hace un pastor. Mire, hermanos, lo que usted y yo hacemos en un trabajo normal, en una empresa, solamente da resultados dependiendo de la empresa que usted está trabajando. En la papelera, pues dan resultados de ese rubro que ellos trabajan. Los que hacen remolques, pues dan resultados en los remolques. ¿Sí? Y así me explico. ¿Qué resultados se dan en la obra de Dios? ¿En qué áreas están trabajando en la obra de Dios? En las personas, vidas cambiadas, almas salvas, matrimonios restaurados. Y eso, hermano, el dinero no lo puede comprar. Tú no, por más dinero que tú tengas, hermano Betito, por más rico que usted se vuelva, millonario, si usted tiene problemas con su esposa, ese dinero no lo va a solucionar. ¿Sabe qué es lo que lo va a solucionar, hermanos? El consejo de la palabra de Dios. Necesitamos consejeros de la palabra de Dios. Sí, podemos ir con algún psicólogo que también está más divorciado que no sé qué. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, el cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Estamos en 2 Corintios 9, versículo 12. Porque la administración en este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. ¿A qué cosa, hermanos? Al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esa es cómo concluye Pablo este asunto. Gracias a Dios por cómo Dios ha armado este plan. ¿Verdad? De que hay una abundancia en la vida de muchos cristianos espiritual, y hay una abundancia en muchos cristianos económica, y para que haya igualdad, uno suple la necesidad de otra y los otros suplen la necesidad de los otros. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, para que haya igualdad. Ahora, cuando leemos estos textos, hermanos, podríamos decir nosotros que Dios está buscando nuestro corazón y nuestra voluntad cada vez que se considera el asunto de dar. Ahora, la iglesia en Corinto, hermanos, hubo un problema que Pablo tuvo que decirles: no quiero de ustedes ni un centavo, porque había algunos que estaban, hermanos, en contra de Pablo, y él no quería darles más motivos para que estuvieran en contra de él. Y les dice esto en el capítulo 11 y versículo 8. Dice la Biblia: he despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué cosa? Salario, para serviros a vosotros. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: miren ustedes, y está explicando muchas cosas de problemas de gente que está en contra de él, y le dice: miren ustedes, iglesia en Corinto, he despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué cosa? Salario, para servirles a ustedes. Eso es lo que comúnmente hace un misionero. El misionero que comenzó esta iglesia
recibía salario de otras iglesias para servirles a ustedes. Y ya cuando él se va y deja un pastor, ¿quién debe hacerse cargo de mantener a ese pastor? La iglesia local. ¿Ok? Ese es lo que Dios ha establecido. Primera de Corintios 9. Nomás nos quedan 2 versículos, hermanos, y ya terminamos. Primera de Corintios, capítulo 9. Pablo se está defendiendo nuevamente de algunos ataques que estaba recibiendo. Dice 1 Corintios 9, si estamos ahí, hermanos. Escuche lo que dice el apóstol. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de qué dice? ¿De comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de qué, hermanos? Fíjate lo que está diciendo Pablo. Él se está defendiendo contra los que le atacan. Hermanos, ¿no tengo derecho yo de comer y beber? ¿No tengo derecho yo y Bernabé de traer una mujer como esposa, como también los otros apóstoles y Cefas? Un paréntesis, dicen los católicos que Cefas, Pedro, es el primer papa y los papas no se casan. Pues Cefas tenía mujer, es más, tenía suegra, ¿sí recuerda eso? ¿Verdad? Entonces, ese nada más era un paréntesis. No tenemos derecho, dice Pablo, de también casarme, ¿verdad? Y tener una familia. Luego dice, no tenemos derecho de no trabajar. Se oye algo raro si lo compara o si lo adjunta con las opiniones en las redes sociales acerca de los pastores. ¿Cuál es la opinión general de los siervos de Dios, pastores y misioneros? Allá afuera, de gente que no conoce al Señor. ¿Cuál? Que se pongan a qué. Y que son unos... Tranquila, hermano. ¿Sí me explico? No, tienen razón. Y esto y lo otro y aquello, y póngase a trabajar. Ok. Dice Pablo, no tenemos derecho de no qué. Está hablando de un trabajo allá afuera. Porque su trabajo, ¿cuál era? Les acabo de decir, ¿no sois vosotros mi trabajo en el Señor? Yo llegué a la ciudad de Corinto, les prediqué el evangelio, les enseñé la palabra, fui a sus casas. Muchos de ustedes se estaban divorciando, muchos de ustedes andaban en cosas que no, eran borrachos, muchos de ustedes, lea el libro de Corinto, hermanos. Muchos tienen problemas, hay un montón de problemas en esta iglesia, un lugar lleno de pecado, y él iba a las familias y les hablaba y les aconsejaba y los reunía y oraba por ellos. Ustedes son mi trabajo en el Señor. Y luego llegan otros, porque habían llegado de otros lugares, tratando de quitar a Pablo y ellos ejercer dominio sobre la iglesia, y Pablo les dice a la iglesia, hermanos, yo no tengo derecho igual que ellos de no trabajar. Así que cuando usted considera a un pastor o un misionero, y usted dice, ¿por qué ellos no trabajan? Porque su trabajo, ¿cuál es, hermanos? Es la obra de Dios. Usted haga el trabajo de la obra de Dios conservando su propio trabajo. ¿Va a poder? ¿Sí o no? No se puede. Se puede hacer en una temporada, en una necesidad. Yo lo he hecho en ocasiones. En alguna necesidad, bueno, vamos a hacer esto, a lo mejor no un trabajo oficial en una empresa, pero los siervos de Dios así hacen. Pablo, ¿qué hacía, hermanos, para mantenerse en algunas ocasiones? Él cosía tiendas, ¿sí? Y él de esa manera sacaba algunos recursos, pero ese no era su trabajo. Él lo hacía en ocasiones cuando había necesidades. ¿Dónde estamos? Versículo 6.
Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también qué cosa, hermano? ¿Cuál es el pretexto común de los cristianos que no quieren hacer esto? Dicen, es que el dar era ¿de dónde? De la ley. El diezmo era de la ley. Lo dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, ¿qué dice? Se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué cosa? Lo espiritual. Es gran cosa si segaremos de vosotros, ¿qué cosa? Lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Escuche el 14, hermanos. Así también ordenó ¿quién? El Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quién ordenó eso, hermanos? El Señor. Ahora, dice Pablo, si otros participan de este derecho, dice, yo no he usado ese derecho, sino que lo soporto todo. El asunto de Pablo era porque había un conflicto con un grupo dentro de esa iglesia. Pero ahorita leímos en la segunda epístola que les dijo, yo recibo salario ¿de dónde? De otras iglesias. No quiero su salario, porque hay un conflicto y quiero arreglarlo. Y si parte del conflicto está involucrado este asunto de las finanzas. Por eso Pablo dice, yo no quiero tener más conflicto con ustedes, pero otras iglesias están financiando la obra de Pablo. Vamos a terminar en 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5. Casi siempre es mejor que venga alguien más a hablar este tema a la iglesia, pero pues el pastor tiene que hablar de estas cosas en la iglesia, ¿ok? Y como dije al principio, si este mensaje, hermanos, causa algo en tu corazón de rechazo, entonces mejor escucha aquel mensaje del corazón. Dios necesita arreglar nuestro corazón, porque el asunto de dar es un asunto de voluntad y es un asunto del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Y como des, el que da poco, ¿cuáles van a ser los resultados? El que siembra escasamente, pues ese va a ser tu resultado. El que da abundantemente, cada uno va a dar conforme a lo que posee, a lo que tiene o lo que puede dar. Entonces, dice 1 Timoteo 5, 17. Y también lo digo, hermanos, porque tal vez uno nunca sabe. Tal vez Dios después nos lleve de aquí, vayamos a otro lugar. Y el pastor que quede aquí, no sabemos si sea uno de ustedes mismos o traiga Dios a alguien más. Usted debe ser responsable, ¿sí? Imagínense que Dios llamara a uno de sus hijos para pastorear esta iglesia. ¿Usted va a querer que lo sostengan o que se vaya a trabajar? ¿Qué va a querer? Entonces, hermano, no solamente por asunto del corazón, pero también esto os conviene a vosotros, dice la Biblia. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice 1 Timoteo 6, para que vean qué trabajan los siervos de Dios. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, refiriéndose a los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de, ¿qué dice ahí, hermanos? Mayormente, ¿quiénes? ¿En qué trabajan? En predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, ¿dónde dice eso la Escritura, hermanos? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Aquí lo dice en el Nuevo, pero ¿de dónde sacó la referencia el apóstol Pablo? En el Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué cosa? De su salario. Hermanos,
si le damos a Cristo el primer lugar en nuestras finanzas, vamos a cumplir con todo esto. Vamos a sostener la obra de Dios. Vamos a proveer las necesidades de la obra de Dios. Ahora, esto de proveer aquí, hermanos, el edificio y las necesidades del edificio es para el beneficio propio. ¿Verdad que sí está duro el calor, hermanos? ¿Sí? Ya, a mí no me gusta abrir esas ventanas, pero los dejo porque los veo sufriendo. Pero hay unos aparatos así, hermanos, rectangulares, que se ponen ahí, ¿verdad? Y que echan aire bien heladito. ¿Sí? ¿Qué les parece si para que usted se sienta mejor compramos unos de esos? ¿Qué les parece? ¿Sí les encantaría? Bueno, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Muchas de las cosas que damos es para que las cosas sigan funcionando aquí mismo. Entonces, hermano, los siervos de Dios, hermanos, nunca, hermanos, permita usted que sus hijos lleguen a este pensamiento, que los siervos de Dios son menos en la sociedad. Todo siervo de Dios, desde un misionero, un evangelista, un pastor, hermanos, que sirve fielmente en la obra de Dios, es digno de su salario. ¿Sí? Mayormente aquellos que trabajan en ¿qué? En predicar y en enseñar. ¿Quién ordenó esto? El Señor. Y si yo voy a poner al Señor en primer lugar, voy a obedecer lo que el Señor dice. Ahora, ¿qué pasa? Ya terminé. ¿Qué pasa si no damos? Ahora, aquí voy a quitarte un peso de encima. Muchos utilizan, hermanos, el libro de Malaquías para asustar a las congregaciones. ¡Ay, toda la congregación me habéis robado! ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, y etcétera, y trae los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa, y si no, probadme ahora en esto, y yo voy ¿cómo se dice? A reprender, ¿verdad? Todo lo que trae pobreza. Entonces muchos usan ese versículo para asustar a las personas. Dios te va a maldecir, Dios no te va a bendecir. Y Dios, hermanos, Dios, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Él no cambia. Pero ¿sabes qué, hermanos? Nada más el problema va a estar en la abundancia o en la escasez que recibimos. Ahí se soluciona el conflicto. No te va a caer un rayo, no vas a perder la salvación, no vas a ser una persona miserable. Simple y sencillamente vas a recibir conforme a lo que damos. Y la bendición de Jehová, hermanos, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Puedes tener todo el dinero del mundo sin la bendición de Dios, o puedes tener toda la escasez del mundo con la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos da, por cada provisión, por cada necesidad que usted ha suplido, Señor, a través de los años. Nunca ha faltado su promesa. Siempre ha habido pan, siempre ha habido bebida, vestido. Usted siempre ha cumplido su promesa. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ponerle a usted en primer lugar en nuestras finanzas y dar aquello que usted nos pide, que usted impulsa nuestro corazón para dar, con un corazón alegre.